Es momento de informar y analizar los temas más relevantes de la agenda ambiental, nacional y global. En Última Llamada. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena, me da mucho gusto que nos acompañe y en esta ocasión pues me da más gusto porque estamos nuevamente aquí en el estudio de ADR Networks y bueno, pues hoy vamos a tener muchas cosas interesantes para usted. Vamos a hablar también con Pedro Uc, quien es miembro de una asamblea de comunidades mayas en la península de Yucatán, concretamente en Quintana Roo, para que nos hable sobre el veredicto del Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza. Este es un tribunal internacional que está integrado por personas de distintos países que analizan y evalúan y en este caso pues emiten una sentencia sobre lo que ellos están viendo. Vinieron a México, se reunieron precisamente con representantes de los grupos originarios de los pueblos mayas para evaluar los impactos no solo ambientales del Tren Maya, que ya sabemos que son brutales, se habla de entre 3.5 y 10 millones de árboles que han sido talados, el problema de segmentar los corredores biológicos afectando la movilidad de las especies, su reproducción, el impacto que está teniendo sobre los cenotes, los ríos subterráneos y la posible y probable contaminación del acuífero, que además pues de ahí toman el agua la mayoría de estas comunidades. Para seguir conversando sobre esto, me da mucho gusto saludar a Pedro Uc de la Asamblea Mux Ximbal, quien bueno estuvo muy pendiente de lo que había sucedido. Pedro, qué gusto saludarte nuevamente, ya habíamos tenido oportunidad de conversar contigo hace algunas semanas. ¿Cómo estás? Es cierto, muchas gracias por el espacio. Muy bien, aquí contento en tu programa. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando. Al contrario, gracias nuevamente por enlazarte con nosotros. Gracias a Cecilia Navarro, responsable de prensa, quien nos hizo favor de ponernos en contacto. Cuéntanos cómo se llevaron a cabo estos días en los que estuvieron los miembros de este tribunal, qué fue lo que revisaron, cuál fue su evaluación, cuál fue su diagnóstico y sobre todo, posterior a esta sentencia que ya han emitido, qué es lo que sigue, qué es lo que se puede hacer en México, si es que se puede hacer todavía algo. Sí, bueno, nosotros pensamos con base al problema que tenemos respecto a los amparos que habíamos interpuesto y que no se habían tomado en cuenta, no se habían considerado, porque algunos de los primeros que interpusimos se nos concedió la suspensión temporal, en otros casos nos concedieron la suspensión definitiva, pero el presidente cada vez que se enteraba de que hay un amparo en ese sentido, al día siguiente venía en la península a acelerar el trabajo y a doblar y los turnos. O sea que no ha respetado el gobierno federal los amparos, los ha violado sistemáticamente y los jueces, pues yo creo que ahí sí les ha temblado la mano porque ellos tendrían que ordenar una serie de medidas correctivas, ¿no? Medidas judiciales importantes, pero no lo han hecho, ¿sí? Sí, efectivamente, no, en ningún momento respetó los amparos y pues bueno, finalmente interpusimos un amparo que pues exige la cancelación completa del proyecto toda vez que no tiene un plan maestro, un plan ejecutivo, ni tampoco un estudio de impacto ambiental completo. Entonces interpusimos un amparo contra todo el proyecto que el juez de Yucatán decidió declararse incompetente, el juez de Cancún también se declaró incompetente y pues se mandó a la Suprema Corte y no le han dado trámite hasta el día de hoy. No le han dado entrada, o sea que No le han dado entrada. está en el limbo judicial. Pues Exacto. Sí, ahí sí los jueces se autorretratan, ¿no? Porque son incompetentes, no porque haya incompetencia en cuanto a sus atribuciones, sino porque simplemente no le quieren entrar de lleno al asunto, porque pues yo entiendo que también ellos están sujetos a muchas presiones y los han intimidado. Ahora, con respecto a las personas de otros países que vinieron, tú estuviste ahí, ¿cuál fue el sentir de ellos, más allá de la evaluación que ya vimos? Sí, bueno, ellos estaban realmente sorprendidos de lo que veían, porque de alguna manera les había llegado alguna nota, alguna noticia sobre esto, pero
es diferente el escucharlo que estar en el lugar, el presenciar el atropello a la naturaleza, pero también no se concentraron únicamente en el día de en la parte ambiental, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con los impactos socioculturales, ¿no? Exacto, en ese sentido visitaron primero algunas comunidades, por eso el día viernes se fueron a hablar con personas de diferentes comunidades, en donde estas comunidades fueron también intimidadas por el ejército y por la policía, amenazándolas de que no deben reunirse para ese tipo de cosas, y en el poblado de Señor lograron disuadir el ánimo de la gente para reunirse, para escuchar, a ser escuchados por los jueces. Y bueno, pues tuvimos ese tipo de problemas. Y el sábado, pues fue que... A ver, nada más para puntualizar, Pedro, ha habido intimidación y amenazas de miembros del ejército mexicano y policías que estatales, federales, locales. Policías estatales y también locales. O sea, de Quintana Roo y de los municipios que están involucrados. De Quintana Roo, precisamente. Obviamente, si son policías locales, pues me imagino que están recibiendo una instrucción de la gobernadora Mara Lezama o del secretario de Seguridad, ¿no? Que en lugar de defender el territorio, el medio ambiente, pues igual que el anterior gobernador Pedro Joaquín, que ahora es nuestro embajador en Canadá, pues simplemente voltearon para otro lado para no complicarle al señor presidente sus caprichos, y no han atendido ni al llamado de la naturaleza ni al llamado de las comunidades indígenas, porque, confírmame, es falso lo que dice el presidente de que todas las comunidades indígenas y todas las personas que habitan ahí están a favor del proyecto. No, claro que no, es falso. El problema con el presidente a día de hoy, me parece, saber qué verdad está diciendo. Ya no es buscar cuál es la mentira, sino cuál es la verdad que puede decir. Sobre este tema en particular ha sido mentira tras mentira, pero además de una forma tan descarada, tan cínica, que no pensábamos que esto iba a pasar. Pensábamos que con los anteriores habíamos pisado fondo, no pensamos que hubiera estado peor con este. Pues el presidente dice que ellos no son iguales, pero en muchas cosas han resultado peores, ¿no? Y cuando hablas de mentiras, a mí me sorprende, yo no sé si él se cree sus propias mentiras. Hace unos días dijo que México era más seguro que Estados Unidos y que era más seguro transitar por las carreteras, cuando hay carreteras en donde desaparecen familias enteras y donde hay decenas de personas que han sido secuestradas y después encontradas asesinadas, o en muchos casos pues siguen desaparecidos. Y esto ya habla de una demencia, de una patología del presidente, de mentir casi como respira. Ahora, pese a estas intimidaciones, sí se llevaron a cabo algunas reuniones, sí pudieron entrevistarse con representantes de comunidades indígenas. Sí, claro, pudimos hablar con la gente de los pueblos, a pesar de todas estas amenazas e intimidaciones, pudimos acercarnos con los jueces a los pueblos, finalmente lograron reorganizarse en su mayoría y se pudo hablar con ellas. Y el veredicto, como escuchábamos hace un momento en los videos que amablemente subió Gema Santana en sus redes, fue un veredicto unánime sobre los impactos no solo ambientales, sociales, culturales, y sobre todo la exigencia de que esto se detenga y que se restituya, que se rehabilite todo el daño que han hecho, que desafortunadamente tú y yo y muchos sabemos que no lo van a hacer. Claro, finalmente yo creo que este veredicto nos sirve primero para fortalecer nuestra esperanza, aunque también para dolernos más y tener vergüenza, porque si tenemos que acudir a un tribunal internacional, pues me parece que eso muestra que en este país no hay justicia. Y hemos visto cómo el presidente se enorgullece y se plantea como un éxito el que se haga justicia en un tribunal de Estados Unidos, donde encerraron a un delincuente que dice todos los días que ese debe ser la noticia, pero en México no hay. Me parece que eso debería ser penoso. Mira, yo apuntaría, claro, yo apuntaría 3 cosas, Pedro. 1, primero, la violación sistemática de la ley, el no respeto a la ley. 2,
la impunidad, porque pues hasta ahora no ha pasado absolutamente nada, no se ha actuado en contra de los desarrolladores de las constructoras que violando los amparos continúan, y tres, que no hay un Estado de Derecho, ¿no? Porque no importa qué digan los jueces, qué digan adentro, qué digan afuera, al presidente no le interesa porque pues ahora sí que como dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Y él habla de justicia, pero en este caso le da la espalda a la justicia que ustedes y muchas comunidades han estado solicitando. Sí, efectivamente, no nos hemos encontrado con este Estado de Derecho que nos han prometido, y justamente tendríamos que salir a buscar la justicia fuera de las fronteras de nuestro país. Eso hemos hecho también con las Naciones Unidas, hemos enviado cartas, no ha funcionado tampoco, pero pues la sentencia de este tribunal nos da esperanza, porque vamos a trabajar justamente en estas declaraciones que se han hecho, y que va a servir mucho para cada habitante de la península de Yucatán, que estamos luchando por este medio ambiente que necesitamos, por este territorio maya en el que vivimos, porque además no es una lucha solamente de los mayas, es una lucha de la gente que ha visto la importancia que tiene la salud del medio ambiente y donde vivimos, en el entendido de que si no lo cuidamos, pues nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Oye, fíjate, ellos son tan conscientes de la destrucción que han hecho, que han decretado nuevas áreas naturales protegidas, y según ellos van a crear el corredor y la reserva protegida más grande de selva al norte de la Amazonia. Y yo les decía, a ver, discúlpenme, con decreto o sin decreto, esa zona es la selva más grande después de la Amazonia. Y lo que están haciendo simplemente es tratar de lavarse la cara, porque si además ni siquiera hay suficiente presupuesto para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pueda realizar de la mejor manera su trabajo, no tienen para gasolina, no tienen para vehículos, no tienen, ya no, pues les quitaron las oficinas, están de arrimados en algunos sitios, los sueldos son muy bajos, han corrido gente, en fin. Entonces me parece una verdadera desfachatez y una hipocresía lo que hace el gobierno. Y te pongo otro ejemplo, cuando cancelaron el aeropuerto de Texcoco, también decretaron esa área como área natural, cuando no tiene las atribuciones para hacerlo, porque es un área que está muy impactada. Lo hicieron para evitar que, si ellos pierden el poder en el futuro, alguien quiera retomar el proyecto y lo pueda reiniciar o retomar. Pero también la ley dice que tendrían que haber vuelto a su estado original toda esta zona, y tampoco lo han hecho. Está completamente abandonado, el agua de lluvia se ha ido acumulando, agua pestilente, fauna que se ha venido también reproduciendo, moscas, mal olor, etcétera. Es decir, si no hicieron nada por remediar el daño en Texcoco, pues menos lo van a hacer durante tantos 1,500, 1,600 kilómetros de tren. Ahora te pregunto, Pedro Uc, ¿esta sentencia del tribunal es vinculante o simplemente es una opinión? ¿Qué reacciones ha habido por parte de las autoridades mexicanas? No es vinculante, desafortunadamente, y como pasa en muchos lugares, creo que cuando un asunto, un tema es de justicia, no la vinculan necesariamente a la ley, y esto es triste porque parece ser que no hay un verdadero Estado de Derecho, sino se nos ha vendido una propaganda, y la justicia ha sido simplemente una perfecta desconocida, principalmente en el caso de los pueblos originarios, como es el caso del pueblo maya. No es vinculante, sin embargo, creo que también el pueblo maya, a partir de esta decisión que se ha tomado, moralmente nos levanta, nos anima, genera nuestra esperanza, y creo que eso es lo que no podemos perder. Y tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que levantarnos de este letargo donde estamos y comenzar con fuerza a defender estos derechos que están sustentados en la razón y en la sentencia que estos hombres y mujeres han venido a dar, porque ya constataron este daño que hemos padecido y que seguimos padeciendo, y que bueno, con este megaproyecto pues la verdad va a ser muy complicado. Cuando hablas de los pueblos mayas, para tratar de darle una dimensión, un número,
¿De cuántas personas podríamos estar hablando que no están a favor del proyecto? No sabemos cuántas personas están en favor del proyecto. En realidad, me parece que hay pocas personas mayas que están en favor del proyecto. Las personas mayas que dicen estar de repente en favor del proyecto, no es porque estén en favor del proyecto. A esas personas les dijeron que iban a construir en su comunidad una escuela, un hospital, les iban a dar empleo, y ellos dijeron, pues está bien que pase eso. Y les dijeron, bueno, si aceptan el tren, eso va a pasar. Pero bueno, no ha pasado eso, pero el tren está pasando. Claro, Entonces, o sea, les condicionaron la ayuda a que estuvieran a favor para las encuestas, para los videos que han hecho, y les hablaron de lo posible, bonito que iba a suceder con el tren, pero no les hablaron de todos los impactos. claro. Aquí hemos documentado la devastación de la selva, la fragmentación de los corredores biológicos, los daños a los ecosistemas, tanto a los cenotes, a los ríos subterráneos, a las cuevas secas, etcétera. Pero lo que no sabemos, y lo vamos a ir descubriendo cuando el tren ya esté funcionando, van a ser todos los impactos sociales y culturales, porque esto va a cambiar la vida de muchas comunidades. Un tren, ya decíamos, requiere obviamente una estación, requiere servicios, habrá hoteles, restaurantes, llegará gente a trabajar en ellos, se requerirá vivienda, escuelas, iglesias, centros comerciales, todo eso va a generar demanda de agua, que no hay, de servicios de energía eléctrica, va a generar residuos, va a generar fauna nociva, va a generar basura y va a generar distorsiones sociales. En México, precisamente, aunque ellos digan que van a hacer respetar la ley, no se respeta, y cuando ponen una carretera inmediatamente aparecen paraderos no bien hechos, puestos informales, basura, etcétera. Y luego lo peor es que también aparecen otro tipo de problemas sociales, como es el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución, etcétera. ¿Ustedes han vislumbrado todo esto y qué impactos graves puede tener en sus comunidades? Sí, nosotros desde el principio lo fuimos diciendo que es parte de nuestra inconformidad, porque hemos dicho que el tren no es un tren. Este tren es como un proyectil en el corazón del pueblo maya, porque ahora es el turno del medio ambiente. Están destruyendo la selva, la flora, la fauna, los cenotes, el agua, pero cuando comience a funcionar el tren, el turno va a ser para las comunidades mayas, para las sociedades, para la gente que acostumbra vivir de una manera y que va a ser alterada su forma de vida por toda la gentrificación que esto va a generar. Pero creo que lo peor que estamos viendo es justamente la delincuencia organizada o desorganizada que está comenzando a aparecer, con una gran cantidad de peligros, de riesgos. O sea, ¿se han incrementado algunos delitos en estas zonas? Se está incrementando de una forma impresionante el delito. Hay mucha situación en este momento, principalmente en Quintana Roo. En esta parte sur de Quintana Roo comienza a generarse un delito que no había, porque antes, pues en el norte de Quintana Roo, que es la mal llamada Riviera Maya, y toda esa parte, pues sí, de por sí habían situaciones así de riesgo, pero en el sur no, y ahora está comenzando a verse en la comunidad gente embolsada, muerta, descabezada, gente desaparecida, y un recorrido de mercancía pues que no es permitida como las drogas. Que de por sí ya traen un problema serio en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún, por la llegada de los cárteles, de los distribuidores, de los vendedores de droga, y esto pues va a agravar más toda la situación. Digo, no se necesita ser un genio para prever qué es lo que va a suceder en esta zona, y eso es muy triste, porque simplemente por cumplir un capricho, sin que hubiera un estudio serio o un estudio que justificara la inversión, que además ya se duplicó, ya va para triplicarse el costo, la inversión, cuando esto se debió de haber invertido en mejorar las carreteras, en tener mejores escuelas, hospitales, generar otro tipo de inversión que genere también empleo, bienestar. Pero bueno, el presidente va a seguir. ¿Y sabes qué es lo peor, Pedro? Que si llegara a ser un proyecto muy exitoso el tren, que fuera rentable,
pues va a llegar mucha gente y entonces eso va a generar una gran demanda de todo. Pero si no es exitoso, se va a convertir en un elefante blanco, como el AIFA en estos momentos aquí en la ciudad en el Estado de México. Y lo vamos a tener que seguir pagando nosotros con nuestros impuestos, porque se va a tener que subsidiar. Es decir, si le va muy bien al tren, malo, y si le va mal, también. Por eso yo insisto en que es un proyecto que, desde mi óptica, no tiene beneficios ni económicos, ni ambientales, ni culturales, ni sociales. En fin, ¿qué sigue, Pedro Uc? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Sí, a mí me gustaría ver un poco más en este aspecto que mencionas de lo exitoso. En realidad es muy difícil que sea exitoso porque hemos visto cómo pasan estas cosas. Lo exitoso muchas veces para las empresas, y ellas ya están teniendo éxito, pero para los pueblos originarios no hay éxito. Por lo tanto, si para nosotros ese tren no es exitoso, entonces no es exitoso, porque Exacto. los empresarios van a ser siempre pues los beneficiarios de todo esto, ¿no? Pero además hay un riesgo mayor que comenzamos a padecer junto con el narcotráfico, que es la militarización. La militarización está comenzando a pegar muy duro en las comunidades indígenas. Están llegando los soldados, los militares en las casas a amenazar a la gente, diciéndole que si el tren necesita pasar por ahí, que desaloje su casa de una vez, porque es por orden del gobierno y con el gobierno no se puede pelear. Entonces, este tipo de situaciones nos preocupa mucho porque nunca habíamos visto en los últimos años esta situación tan feo, tan grave como es que llegue gente pues del ejército a amenazarte en tu casa, ¿no? Muy grave. Muy grave, Pedro. Pues seguimos aquí, como siempre, pendientes y de lo que suceda. Por favor, avísanos qué reacciones hay, todo lo que vaya sucediendo y sobre todo qué pasa todavía con estos amparos que están ahí vivos y en el momento en que la Suprema Corte de Justicia decida darle entrada a esta petición que ustedes hicieron. Te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Es Pedro Uc, miembro de la Asamblea Muximbal. Sigamos con más del medio ambiente, biodiversidad, sustentabilidad y cambio climático la próxima semana. Aquí en Última Llamada. Te esperamos.